bueno, la entiendo uno en el marco de la cortesía, pero una de las cosas que me frustraba un poco en Colombia es que siempre nos dieron las gracias las distintas colectividades con las que nos encontramos por ir allí, por estar allí. Y yo digo que las gracias no tenían que darnoslas más allá de las fórmulas de cortesía por lo siguiente, porque en buena medida el azar ha hecho que nosotros nazcamos aquí, otros nacen allí, y aquí cuando defiendes, por ejemplo, derechos laborales, pues no te cuesta la vida, allí te puede costar la vida, pero al final es producto del azar, ¿no? Y de la misma manera que nosotros tenemos ciertos derechos que se han conquistado como se han conquistado, eh, creo que una forma de ser dignos a veces o de merecer lo que tenemos es precisamente luchar porque quienes no están en esa situación pues logren vivir igual que nosotros en ese aspecto, por lo menos eso, ¿no? Entonces creo que realmente es una obligación moral apoyar este tipo de luchas. Creo que también hay una responsabilidad porque hay empresas españolas que están aprovechándose de toda la degradación y de todo el deterioro de los derechos humanos en Colombia para prosperar en ese país. Y creo también que hay una razón de egoísmo político para apoyar estas causas, que es simplemente la siguiente. Si los trabajadores colombianos pierden sus derechos, si se deteriora su calidad de vida, si al final toda la violencia y todo el terror logran el objetivo de tener una clase trabajadora sometida, sin derechos, que cobra muy poco, que se lleva una parte muy pequeña de la tarta, hay que recordar que en el contexto de la globalización y de la interdependencia económica, esos trabajadores sin derechos o con muy pocos derechos son utilizados para deslocalizar empresas, para poner a competir trabajadores de unos países con trabajadores de otros y al final degradar la calidad de vida de todos. O sea, al final creo que si tenemos la amplitud suficiente nos damos cuenta de que este tema de Colombia no es un tema de ellos, de los colombianos, sino que es un tema absolutamente nuestro, casi tan nuestro como de ellos, por más que ellos sean los que padecen los efectos negativos, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hay que tener muy presente para no creernos, ¿no? Que estamos, entre comillas, haciendo el bien o que estamos haciendo un ejercicio de solidaridad maravillosa. Creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y se acabó, ¿no? Y mucho menos de lo que tenemos que hacer, que, aunque volveré a esto al final de la intervención. Un comentario que escuché varias veces en Colombia, antes de entrar en materia de lo que hemos escuchado y visto allí, un comentario que escuché varias veces fue el de que el conflicto es muy difícil. Lo decía, por ejemplo, en alguna ocasión el diputado de Convergencia y Unión que acompañó a la misión. Es muy difícil de entender y es muy difícil posicionarse. Tomar posiciones porque es complicado. Es verdad que el conflicto es complejo, eso es cierto, quien lo duda, pero creo que hay una manera siempre de aproximarse a cualquier conflicto y es tratar de observar quiénes ganan y quiénes pierden. Y eso nos da una idea siempre de qué va el conflicto y dónde están las responsabilidades, quiénes son las víctimas, a quiénes apoyar, a quiénes no apoyar, etc., ¿no? Enseguida vuelvo a esta idea. Y fíjense, es muy curioso, lo estábamos comentando en su momento Beatriz y yo, el reflejo que ha tenido en la prensa colombiana la misión de verificación española. La misión en la que participaron 7 parlamentarios de varios partidos y 3 personas de la organización, entre las cuales me contaba yo, ¿no? En la prensa colombiana se ha hablado, había un texto en uno de los periódicos que decía que 7 parlamentarios de Izquierda Unida, un partido comunista español radical, que no eran, había algunos de Izquierda Unida, pero no eran solo de Izquierda Unida, 7 parlamentarios habían ido a apoyar a los radicales de la Corte Suprema, luego diremos por qué ataca a la Corte Suprema, habían ido a apoyarles y habíamos ido a apoyar el terrorismo de la FARC, que éramos pues cómplices del terrorismo, se jugaba mucho con esa idea. Me gustaría que lo leyera Campuzano, el diputado de Convergencia y Unión, porque le sorprenderá haberse tratado de ultraizquierdista y filosimpatizante del terrorismo de la FARC. Entonces creo que eso le va a sorprender. Pero, y bueno, por ejemplo, al senador Josep Nuet, de Izquierda Unida, le hicieron una entrevista en el diario El Espectador, en Bogotá, cuando estábamos allí, lo sacaron en la edición digital, y al final, en la parte en la que pueden participar los lectores, pues está absolutamente lleno de comentarios de cerdo comunista, cochino, cabrón, canalla, todo en ese tipo de lenguaje, pero no solamente eso, sino que se habían metido en su blog y habían visto dónde vivía, que tenía un hijo y estaba lleno de amenazas de muerte de su familia, sabemos dónde vive, sabemos tal. O sea, quiero decir, rápidamente se puede ver el ambiente de agresividad, de profunda irracionalidad y de criminalización instantánea de las personas que tratan de apoyar pues simplemente el respeto. Yendo ya a lo que fue la visita, que fue una visita muy intensa, 8 días, pero con reuniones que debieran haberse repartido en 15, porque
empezábamos normalmente a las 7 de la mañana, desayunando, y luego a veces incluso con algunas organizaciones desayunábamos ya con ellos a las 7:30 de la mañana. Luego había una agenda de reuniones durante toda la mañana, y el almuerzo muchas veces era con otras organizaciones. Seguían las reuniones por la tarde, y por las 8, pues a las 8 de la tarde por ahí solía acabar la jornada, ¿no? O sea, eran realmente jornadas maratonianas. Yo tomé 68 folios de anotaciones que todavía tengo que digerirlos, resumirlos para hacer una de las aportaciones, transmitirles y resumir un poco lo que hemos visto. Pues dividiría esto en dos bloques, ¿no? Por un lado, las entrevistas con los sectores oficiales, con los puntos de vista del gobierno de Uribe, y por otra parte, pues todo lo demás, ¿no? Que es algo bastante variado. En relación al gobierno de Uribe, ¿qué entrevistas mantuvimos? Pues la más significativa fue la que mantuvimos en la Cancillería, en el equivalente al Ministerio de Exteriores en Bogotá, con el alto comisionado para los derechos humanos del gobierno de Uribe, Frank Perl, que hizo una presentación muy inteligente de los éxitos del gobierno de Uribe, de los éxitos, entre comillas, muchos de ellos, en relación al tema de la seguridad, ¿no? Empezó aludiendo a una conversación que había mantenido con el juez Garzón, en donde el juez Garzón le había contado sus dificultades para abrir fosas en España de la época de la Guerra Civil, y sobre ese contexto él hizo la reflexión de: imagínense ustedes, si en España les ha costado y les sigue costando abrir fosas de hace tantos años, pues imaginen en Colombia, que las cosas... Un recorrido muy curioso, utilizando un poco la historia para decir, bueno, la impunidad ha sido una constante en la historia, pues tampoco nos pueden pedir a nosotros que seamos la excepción. Y de hecho, decía él, no somos en gran medida una excepción, porque hemos logrado juzgar a mucha gente, hemos logrado desmovilizar a los paramilitares, alardeando, ¿no?, de los programas de protección a sindicalistas, a defensores de los derechos humanos, a políticos de la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Estuvieron realmente presentando un panorama de absoluto éxito de la política, de lo que llaman, en un eufemismo que a Goebbels le habría impresionado, seguridad democrática, ¿no? Estuvieron presentando eso, y hizo una presentación muy inteligente, muy buena, muy distinta de la que hicieron en otro sector oficialista, que fue en la reunión que mantuvimos en Cali, en la ciudad de Cali, con representantes del gobernador, o sea, del gobierno central también en Cali, del municipio, el personero, que es una especie de defensor del pueblo a escala municipal. En Cali creo que tuvimos la impresión de que fue la primera reunión y la única que tuvimos con colombianos en donde la incomodidad de nuestros anfitriones era manifiesta, ¿no? Nos hicieron una bienvenida muy forzada y hicieron un discurso de bienvenida. De hecho, había una persona que representaba al DAS, al Departamento Administrativo de Seguridad, que es la policía secreta, la policía política de Colombia, que depende directamente del presidente, que está implicada en crímenes gravísimos. Y de hecho, cuando la señora que estaba allí se presentó como representante del DAS, se produjo una carcajada pensando que era una broma, pero luego resultó que no era una broma, que era alguien del DAS, y hizo una intervención muy surrealista también, diciendo además que ellos participaban en las alertas tempranas. Las alertas tempranas, ¿no?, son tratar de prevenir que las personas que están en riesgo muy grande de ser asesinadas, pues sean asesinadas. Seguramente participan en las alertas tempranas avisando a los escuadrones de la muerte cuando les reciben alguna. Estuvo haciendo una serie, estuvo hablando de violencia, del tema de la trata de blancas, hizo una larga digresión sobre la trata de blancas, y allí se quedó con aquello. Luego, cuando alguien le puso alguna objeción, hizo una intervención, dijo: vamos al DAS, y estuvo exaltando la necesidad de un servicio secreto para cualquier país, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso fue la parte un poquito ya más folclórica, y la verdad que defendieron bastante mal el papel del Estado en comparación con lo que habían hecho en la Cancillería. Y luego el otro fenómeno desde el lado del oficialismo curioso y llamativo fue el siguiente. Para mí fue descubrir que Colombia debe ser el único país que tiene una embajada de Colombia, en Bogotá, y curiosamente financiada por el contribuyente español. Se llama Embajada de España. Y cuando mantuvimos la reunión con el embajador español, las posiciones de la embajada española fueron muy llamativas, porque la embajada española hizo una defensa descaradísima de la política de Uribe. Estuvieron planteando que tenía muchos éxitos en la seguridad, que la gente lo apoyaba, porque es verdad que una parte del país se puede transitar después de toda la represión de estos años, han reducido el número de víctimas en ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y entonces la Embajada de España planteó una posición totalmente defensora de Uribe.